Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Fíjense qué ironía que Morena proponga este tema en la agenda política, porque nos va a permitir hablar de muchísimas cosas. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de los gobiernos de Fox y de Felipe Calderón si aprovecharon completamente las oportunidades que da en su momento el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que por cierto es antecedente del tratado que firmó ahora el presidente López Obrador, que es el denominado TEMEC. Este instrumento, que fue antecedente, ha conducido al crecimiento económico y contribuido a elevar el nivel de vida de la población de los tres países firmantes. México ahora exporta alrededor de 300,000 millones de dólares al año con Estados Unidos, lo cual representa el 30% al menos del Producto Interno Bruto y 81% de las exportaciones totales en nuestro país. México importa aproximadamente 180 millones de dólares al año de Estados Unidos, lo cual equivale al 46% de las importaciones totales de México. México es ahora el segundo destino más importante para las exportaciones de Estados Unidos y de Canadá. ¿Cómo no íbamos a aprovechar esta geolocalización con dos importantes países? Sin embargo, no podemos hablar de lo mismo ahora con las oportunidades que da el TEMEC y que ha desaprovechado completamente este gobierno. Se suben y hablan de el crecimiento del salario mínimo. Por supuesto que celebramos que el salario mínimo haya crecido en nuestro país en las tasas que se han propuesto. Pero diputados y senadores de Morena, ¿cómo le explican ustedes a la gente el crecimiento en la canasta básica? ¿Cómo le explican que después de decirles que crece el salario mínimo, todo lo que compran diariamente para su sustento cuesta por lo menos el 50% más? Datos del propio Coneval. Es decir, que la leche, el huevo, la tortilla, todo le cuesta más a los mexicanos. ¿Y qué decir del precio de la gasolina, o el precio de la luz, o el precio del gas? ¿Por qué presumir el crecimiento del salario mínimo si no pueden contener el crecimiento de la inflación? Por lo menos la inflación ha crecido en este país el 30% acumulado durante 5 años de gobierno. Esas son las discordancias que existen entre tratar de dar un discurso falso y la realidad que viven día a día todos los mexicanos. Ahora bien, ¿qué pendientes hay en este TEMEC? Porque hay capítulos importantes que se han firmado. En cuestión del medio ambiente, completamente han incumplido los requerimientos que dice el TEMEC. Ahí está la obra de ecocida del presidente López Obrador con este capricho presidencial del Tren Maya, en donde se han llevado a cabo la tala de por lo menos 20 millones de árboles en la zona de Quintana Roo. ¿Y qué decir de la catástrofe de estar incrustando los pilotes para sostener el Tren Maya en las cavernas, en las cuevas, en los cenotes sagrados que existen en la península de Yucatán? Ahora hablamos al capítulo de energía. Aquí les tenemos que recordar que estamos sumamente orgullosos de haber votado en contra de la reforma tóxica eléctrica que presentó el presidente López Obrador en esta Cámara de Diputados, por cierto redactada por Manuel Bartlett, en donde no se fomentaba el uso de energías limpias, en donde no se fomentaba el uso de energías no tóxicas. Esta reforma únicamente fomentaba la utilización de combustóleo. Pero lo más importante de todo es que esta reforma eléctrica que orgullosamente votamos en contra y detuvimos, sobre todo, no garantizaba que el precio de las tarifas de la luz bajaran. Para que lo sepan los ciudadanos, no ha bajado el recibo de su luz, ni con esta iniciativa, ni con ninguna otra.
Pero vamos al capítulo anticorrupción, porque también hay obligaciones de transparencia y rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Pues simplemente el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido letra muerta en este gobierno. Hemos descendido 7 lugares en materia de transparencia. En materia de Estado de Derecho, pues qué decir, estamos completamente estancados con este gobierno que no da pie para la lucha contra la transparencia, contra la corrupción, perdón. ¿Qué tal el nepotismo y el influyentismo? Les tenemos que recordar todas las familias encumbradas de la 4T que hoy gozan de los privilegios de este gobierno. Ahí están los Sandoval, ahí están los Bartlett, ahí están los Batres, ahí están los López. Todas las familias encumbradas, beneficiadas con nepotismo, con influyentismo en este gobierno. ¿Y qué tal los contratos a modo? ¿Les recordamos algunos? En materia de corrupción, Segalmex con casi 20,000 millones de pesos. Deberían de pedir perdón a la ciudadanía. La estafa maestra se quedó chiquita. Y luego el Banco del Bienestar, que no ha funcionado, que apenas tiene alrededor de 1,000 sucursales que nunca pudieron entregar correctamente. Ahora que se ha conocido a Adán Augusto, con toda esta red de influencias, de tráfico, de corrupción, contratos multimillonarios en Tabasco, con empresas fachada, con empresas fantasma. Ese es el modus operandi de Morena, el modus operandi de la 4T. No hay gobernador que no tenga su coto de poder y sus empresas fantasma y sus relaciones de influyentismo para saquear el presupuesto de sus estados. Pero ¿qué podemos decir si tenemos al presidente López Obrador con sus hijos lucrando directamente en nuestro país? Ahí está José Ramón con las relaciones de tráfico de influencia. Baker Hughes se benefició con casi 500 millones de dólares más en contratos en este gobierno. Y ahí está Andy López Beltrán con todo su número de amigos, beneficiándose de contratos de Sedatu, lucrando con medicinas del INSABI, lucrando con construcciones del malecón allá en Campeche y en Tabasco. Los únicos beneficiados son los amigos del club de Andy. Y ahora el virrey Bobby López Beltrán, dirigiendo las contrataciones públicas del gobierno, a través también del secretario particular del presidente. Esa es la cuarta deformación de México. Y luego dicen que en pobreza han bajado. Mentira, señores. La pobreza en nuestro país no se ha reducido ni 1 milímetro. Ya se los dijo la UNAM. La UNAM revisó el estudio de Coneval que tanto mencionan. Concluya, diputado. La metodología utilizada por el INEGI es tramposa. La UNAM ya lo dijo. Y la pobreza no se ha reducido. Y hay 50 millones de personas con carencias en salud. Por favor de concluir, ¿Por señor qué? diputado. Porque desaparecieron el Seguro Popular, crearon el INSABI que no sirvió para nada y hoy el IMSS Bienestar nadie lo conoce. Ese es el legado de la cuarta transformación. Concluya, diputado. Destrucción total en salud, en seguridad y en nuestras finanzas públicas. Muchas gracias, diputados. Gracias, diputado Héctor Saúl Telles Hernández.